Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a iniciar el curso de tanatología que hemos estado preparando y que hemos venido anunciando durante todos estos días, durante estas semanas. Vamos a iniciar el curso de tanatología diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar inicio a este curso de tanatología y vamos a iniciar con la sesión número 1 titulada La vida humana a la luz de la fe, dividido en 3 bloques: el hombre creado por Dios y para Dios, vivir la vida de cara a la eternidad, el sentido de la vida, visión cristiana de la muerte, el hombre al encuentro con Dios. Para iniciar necesitamos comprender 4 palabras: muerte, que es el cese o término de la vida, la separación del alma y del cuerpo; dolor, sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior, sentimiento de pena y de congoja; sufrimiento, que es la experiencia del mal o la privación de algún bien, aunque comúnmente sinónimo a dolor. El sufrimiento es más bien la reacción al dolor y por lo tanto es un factor muy importante en la espiritualidad cristiana. También se dice que es paciencia, conformidad, tolerancia con que se sufre algo. Y vida eterna, que es la participación sin fin en la vida divina. El tema 1, el hombre creado por Dios y para Dios. En la actualidad, el hombre ha sacado a Dios de su vida. Para muchas personas, el ser humano ya no tiene cabida en su vida. Ya no hay espacio para él. Viven como si Dios no existiera, viven como que si Dios no hiciera nada, como que si Dios no reaccionara, y ellos mismos hacen de su propia vida lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que ellos andan buscando. El hombre actual ya no hace referencia a Dios, y si hace referencia a Dios, los pocos que todavía creen en Dios, creen en un Dios, pero un Dios a su medida, un Dios que cumple lo que ellos quieren, los caprichos que ellos quieren, los deseos que ellos quieren, y se olvidan del verdadero Dios como tal, del Dios que existe. El hombre se ha perdido en la búsqueda de la trascendencia de su vida, buscando una razón, un sentido, un porqué a su existencia. Se aparta de Dios y trata de buscar en la moda, en la comodidad, en los amigos, en la cultura, en el arte, en la ciencia, respuestas a su trascendencia, respuestas a su ser, y muchas veces las encuentra de manera equívoca. Por eso el hombre anda perdido, tanto en su esencia de la búsqueda de la trascendencia de vida, como en el reconocimiento de su dignidad de persona humana, de ser creado por Dios, de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Ya en el Génesis se presenta la creación del hombre y la mujer por parte de Dios. Génesis capítulo 1, verso 27 dice: creó pues Dios al hombre y la mujer, a imagen suya los creó, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y también en Génesis capítulo 5, verso 1 dice: el día que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Todo esto pone de manifiesto que el hombre es teocéntrico por naturaleza, y que por tanto no pierde nunca esta ordenación a Dios, aunque subjetivamente pueda no reconocerla. El hombre viene de Dios, proviene de Dios, ha sido creado por Dios, hombre y mujer los creó, a imagen suya los creó, proviene de Dios y hacia Dios es el fin último del cual debe de llegar. Por ser creados a imagen y semejanza de Dios, el ser humano posee algo en virtud de lo cual es diferente a cualquier otra cosa creada, que lo hace valer por sí mismo, que es lo que es la grandeza del ser humano, su dignidad humana, por lo cual cada persona es única e irrepetible, aunando a que este carácter de imagen de Dios es el principio regulador de las relaciones entre los hombres. La Evangelii Vitae en el numeral 34 dice: la vida que Dios da al hombre es mucho más que un existir en el tiempo, es tensión hacia una plenitud de vida, es germen de una existencia que supera los mismos límites del tiempo, y que no es propia para el resto de los seres creados. Solamente el hombre se beneficia de este querer preferencial de Dios, y al que dota de una dignidad propia e inviolable,
que nos lleva a afirmar con el autor Ramón Lucas Lucas que la razón última del valor y dignidad del hombre se encuentra precisamente en ser espíritu creado directamente por Dios. Es útil también recordar las palabras de San Agustín cuando nos decía: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en ti, en su libro de las Confesiones. San Agustín con estas palabras pone de manifiesto que el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y solamente encontraremos la paz si nuestro corazón descansa en Él. El Concilio Vaticano II nos dirá en la Gaudium et Spes, numeral 18 y 19, que la vida humana es un don recibido de Dios, destinado a desarrollarse hasta alcanzar la vida eterna, que llamó y llama al hombre a adherirse a Él en una inacabable comunión de la incorruptible vida divina, con la total plenitud de su naturaleza. El fundamento esencial de la dignidad humana está en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Desde su mismo nacimiento es invitado al diálogo con Dios, pues no existe sino porque creado por Dios, en un impulso de amor debe su conservación a ese mismo amor, y no vive plenamente de verdad si no reconoce libremente ese amor y no se entrega a su Creador. Siguiendo esta línea, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 27 nos dice: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Entonces, el ser humano anda perdido. Trata de buscar su razón de ser fuera de Dios, en la ciencia, en la cultura, en el esoterismo, en la magia, hasta en las brujerías. En cualquier lado intenta encontrar la razón de su ser y se olvida que es hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto proviene de Dios y hacia Dios debe de ir. Por eso nunca encontrará la verdad hasta que acepte que Cristo es su Creador, que Cristo es su Señor y por lo tanto que debe de estar unido a Dios por sobre todas las cosas. Y esto lo va a llevar a vivir una vida con un sentido más pleno. Tendrá una razón de estar vivo porque se sentirá parte de la creación. Entonces, ser creado a imagen de Dios lo llevará a sentirse como parte de importante creado por Dios. Se hizo muy famoso el título que el arzobispo Fulton John Sheen en Estados Unidos dio a uno de sus libros cuando lo llamó La vida vale la pena vivirse. Solamente que este título parece estar en flagrante contradicción con una sentencia de la Biblia que dice en Job capítulo 7 verso 1 que la vida del hombre sobre la tierra es una guerra continua y sus días son como los de un infeliz jornalero. Y el apóstol Santiago le da plenamente razón a Job, pues añade en Santiago 4:14, ¿qué cosa es vuestra vida? Un vapor que hace presencia por poco tiempo y luego desaparece. Aunque viene el apóstol San Pablo y nos dice otra cosa. Si solo nos quedamos con lo de Job y lo de Santiago, pareciera que la vida no tiene sentido y entonces ¿para qué hay que vivirla? Parece que no venimos a hacer nada y entonces mejor murámonos. Pero San Pablo, poniendo a Jesucristo en el centro de nuestra existencia, parece que le da la razón del todo al obispo Fulton Sheen en Romanos 14:8 cuando nos dice, porque si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, es para el Señor para quien morimos. Entonces, tanto que vivamos como que muramos, somos del Señor. Por eso nos preguntamos, si nuestra vida es de Jesucristo y Jesucristo es para nuestra vida, ¿vale la pena vivir? Nosotros nos inclinamos por el optimismo de San Pablo, aunque valoramos también mucho las palabras de Job y de Santiago, por la prudencia y el desprendimiento que inspira. La vida es seria, pero es feliz, y lo que importa es aprovecharle bien, porque la vida se vive una sola vez. Vivir con Cristo, de Cristo y para morir después en Cristo, es el colmo de las dichas, es lo mejor que nos puede pasar. Y entonces, si vivimos con Cristo, para Cristo y en Cristo, sí que vale la pena vivir esta vida. Vivir de cara a la eternidad es pasar de lo material a lo espiritual, de lo inmediato a lo trascendente, de no vivir de lo inmediato, sino ver lo eterno, vivir en presencia de eternidad, elevarnos de lo mediocre a lo perfecto, de lo vulgar a lo sublime, de lo egoísta a lo altruista, de la apatía al entusiasmo.
Ciertamente, si Dios no existe, no vale la pena vivir, porque si todo termina con la muerte, ¿de qué sirve vivir unos años más o unos años menos? Si de todas maneras nos vamos a morir y no tiene sentido. En ese caso, el único sentido posible que podríamos dar a la vida sería el gozar y divertirnos mientras se acaba todo. Divertirnos, pasarla feliz, pasarlas alegres mientras nos llega la muerte, si no tuviera sentido la vida. Así lo decía el cantante Joplin, que murió a los 27 años de una sobredosis de heroína y de cocaína. Hoy el mundo nos dice, disfruta mientras puedas. Esta es una opinión muy difundida en nuestro mundo actual, dado que mucha gente o no cree en Dios o vive como si Dios no existiera. No falta quienes dicen que Dios es un Dios demasiado lejano, que no interviene en nuestras vidas y que nos ha traído a la existencia por una broma de mal gusto, pues nos ha dejado abandonados a nuestra suerte, como si Dios fuera un ser caprichoso que le gusta jugar con la vida de los hombres para divertirse a su costa. Así parece que pensaba Oscar Wilde y el cantante Bob Dylan. Hay quienes dicen que solo vale la pena vivir mientras se puede gozar la vida. De otro modo, la única salida digna es el suicidio. Así pensaba Franz Kafka, Sigmund Freud y Jean-Paul Sartre. Esta mentalidad está muy difundida en nuestro mundo moderno, pues hay muchos que creen que si no se puede gozar de los placeres de la vida, es mejor morir. Son los partidarios de la eutanasia. Para ellos, el sentido de la vida está en el placer. De ahí que no tienen reparos en negar el derecho a vivir a los niños, que van a nacer con limitaciones físicas o mentales, o matar a quienes están en coma o en enfermedades terminales. Son aquellas personas que no les interesa que los abuelitos lleguen a viejos, porque van a sufrir, pobrecitos, les hacemos un favor, mejor matémoslos. No, mejor hay que darles una inyección para que se acabe su sufrimiento y así estén en paz. O cuando el niño está en el vientre de la madre y va a nacer con autismo, o le falta algún miembro, o tiene alguna enfermedad de espina bífida o labio deferido, la gente dice, no, matémoslo, ¿para qué van a hacer el pobrecito solo para que venga a sufrir a este mundo? No, mejor evitémosle todo eso y acabemos con su vida. Esos son los partidarios del mundo de hoy. El famoso psiquiatra austriaco Viktor Frankl, que en las cámaras de gas de los campos nazis de exterminio perdió a su esposa, a su padre, a su madre y a su hermano, y pudo sobrevivir él mismo a estos horrores, dice que el hombre es naturalmente religioso, es decir, que en lo más profundo de su ser hay un instinto religioso, que quien reprime este instinto natural de creer en Dios sentirá un vacío existencial que puede degenerar en una neurosis por faltarle sentido a su vida. Hoy está de moda que en algunos ambientes es mejor ser agnóstico o ateo, o simplemente vivir como si Dios no existiera. Muchos no quieren creer en dogmas ni en verdades religiosas, pero sí creen fácilmente en toda clase de supersticiones o de ideas peregrinas de cualquier moderno científico que se les ocurra aparecer. Por eso decía Chesterton, el gran converso inglés, la desgracia del hombre de hoy no es no creer en nada, sino todo lo contrario, creérselo todo. El hombre de hoy no solo no se deja guiar por nada, sino que se siente el sabelotodo, que él sabe todo, que él conoce las respuestas de todo y que a él nadie le puede decir nada porque ya lo sabe todo. Pero para llenar nuestra vida de plenitud de sentido, siempre será necesaria la creencia en Dios que nos ama y nos espera. Esto quiere decir que el amar a Dios en los demás o amar a los demás por Dios es una gran fuente de alegría y de sentido para vivir. Vale la pena vivir para hacer felices a los demás. Pascal decía, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe. Si después de la muerte no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay alguien, tendré que darle cuenta de mi actitud de rechazo y habré perdido mi vida. O Dios existe o no existe. O existe el más allá o no existe. Tienes que apostar por una de ambas opciones, no puedes permanecer indeciso. Si no quieres apostar, ya estás apostando por el no. Piénsalo bien. Si pierdes porque Dios no existe, no pierdes nada. Pero si ganas porque Dios sí existe, lo ganas todo. Una eterna felicidad. Pasamos entonces en que si yo reconozco a Dios en mi vida, en que si yo reconozco a Dios en la esencia de mi ser y reconozco a Dios como el fundamento de todo mi ser y de toda mi vida, voy a entonces a tener una visión cristiana de la muerte
y no le tendré miedo a la muerte porque me llevará al encuentro con ese ser que he reconocido, que me está esperando, que me ama, que me quiere y que da todo porque yo me acerque a Él, porque yo vaya y lo busque a Él. Siguiendo este punto, si encontramos el sentido, y el sentido es el vivir de cara a la eternidad, entonces la muerte no es sino el tránsito para el encuentro definitivo con Dios. Vista así, la muerte desde la perspectiva cristiana toma entonces otro sentido. En la antigüedad pagana, el pez simbolizaba el agua y también la muerte, porque el hombre no podía vivir en ella. Los cristianos de los 3 primeros siglos convirtieron esa figura en alegoría de la vida eterna al formar la frase Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, mediante la palabra ictus, que se traduce como pez en griego, donde la T del genitivo teu, de Dios, representa una cruz levantada en el centro de las 7 letras del acróstico en su declaración de fe. El pez pasó a ser desde entonces una representación simbólica de Jesucristo y de su resurrección entre los muertos. Todo lo que los cristianos pueden decir acerca de la muerte tiene su fuente en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, considerada como palabra de Dios, inspirada en los diferentes escritores de la Biblia y comentada por la tradición viva de la Iglesia. En consecuencia, nos vamos a apoyar en las fuentes bíblicas y en la tradición para presentar esquemáticamente los conceptos fundamentales de la visión cristiana de la muerte. Dios, dice Génesis capítulo 1, ha creado al cielo y la tierra y cuanto ellos contienen, y en cada etapa de esa creación, realizada simbólicamente en 6 días, se dice que Dios vio que era bueno. La creación hecha por Dios es, por tanto, una creación de vida. Entonces, ¿de dónde viene la muerte? En el pensamiento judeocristiano, la muerte es la consecuencia del pecado original cometido por Adán y Eva, la primera pareja. Ellos se alejaron del Dios de vida al transgredir la ley divina. Así el pecado original aparece como un deseo de independencia absoluta de Dios, de autonomía, darse a sí mismo su propia ley, ser la única fuente de sí mismo. Ahora bien, ese deseo es una ilusión porque el hombre no tiene en sí la fuente de su ser y de su existencia. San Pablo afirma en Romanos 5 del 12 al 17 que por un hombre Adán penetró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. Pero si la muerte tuvo lugar por el pecado de uno solo, la victoria sobre la muerte fue posible por la pasión y muerte de uno solo, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Romanos 5:19. La resurrección de Cristo, que libera al hombre del pecado y la muerte, es la piedra angular de la fe cristiana. Lo afirma San Pablo con fuerza cuando dice: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria, en 1 Corintios 15:17. Esto es importante porque la visión cristiana de la muerte halla en esto su anclaje. Es evidente que la muerte sigue siendo un fenómeno físico ineluctable, pero ya no se ve como el destino final definitivo, porque como todos mueren por Adán, todos recobran la vida por Cristo, dice 1 Corintios 15:22. San Atanasio hacía también el siguiente comentario: por eso nosotros, según la naturaleza mortal de nuestro cuerpo, nos descomponemos solo por un tiempo, a fin de recibir una resurrección mejor. Nosotros, como granos de trigo arrojados en tierra, no perecemos, sino que sembrados en la tierra germinamos de nuevo, resultando así aniquilada la muerte por la gracia de nuestro Salvador. San Ambrosio, un santo de los primeros siglos, hablaba ya de 3 tipos de muertes, que le suceden a las personas. La mors peccati, que es la muerte del alma que peca, es decir, la que se condena, o segunda muerte o mala muerte. La mors mística, que es la muerte del pecado y la vida para Dios, una buena muerte. Y la animae corporisque cessatio, que es la muerte biológica. Según San Agustín, el hombre se enfrenta a 2 muertes. La primera es la terrenal, que afecta solo el cuerpo, inevitablemente para todos, pero no necesariamente mala. La segunda es la terrible, porque es la que nos conduce al pecado, la condena eterna que afecta nuestra alma. Por lo tanto, no hay que temer a la muerte, sino prepararse para ella. El cristiano, para no caer en lo que es verdaderamente temible, la condena. Esta actitud ante la muerte se complementa con el concepto de la vida como un peregrinar. La muerte, entonces, no es lo difícil,
Lo difícil es lo que sucede después de la muerte, que ya sea la salvación eterna o la condenación eterna. En resumen, con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, este cae en la corrupción, mientras que el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volver a unirse al cuerpo cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento, según dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 205. Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Y la vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin, será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y de difuntos. La muerte que el creyente experimenta como miembro del cuerpo místico abre el camino hacia el Padre, que nos demostró su amor con la muerte de Cristo, víctima de propiciación por nuestros pecados. Como reafirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1006, para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Jesús nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Ciertamente es preciso pasar por la muerte, pero ya con la certeza de que nos encontraremos con el Padre cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad. Entonces se verá claramente que la muerte ha sido devorada en la victoria y se le podrá afrontar con una actitud de desafío, sin miedo. Como dirá San Pablo en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Precisamente por esta visión cristiana de la muerte, San Francisco de Asís pudo exclamar en el Cántico de las Criaturas: alabado sea, Señor mío, por nuestra hermana, la muerte. Frente a esta consoladora perspectiva, se comprende la bienaventuranza anunciada en el libro del Apocalipsis, así como coronación de las bienaventuranzas evangélicas. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras los acompañarán. Terminando ya esta sesión, hermanos y hermanas, la muerte entonces no es algo malo. La muerte no es un suceso fuera de toda realidad, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y hacia Dios debe de volver. Pero si pierdo el sentido de la vida, si me alejo de la razón de mi ser, entonces la muerte será un momento de temor, de miedo, de congoja, porque no encontraré la razón por la cual morir, y me dará miedo morir porque no sé a dónde ir. Pero si sé que vengo de Dios y que voy hacia Dios y vivo en Dios, cuando muera no hay ningún problema, porque sé que solo es un tránsito en el que mi alma se aleja de mi cuerpo se corrompe, mi alma pasa al Señor a espera de la resurrección gloriosa, cuando Jesús le vuelva a dar vida a mi cuerpo, la una a mi alma, y entonces se vuelva un cuerpo y un alma incorruptible. Por eso los cristianos salimos al encuentro del hombre de Dios y no vemos la muerte como algo malo. No vemos la muerte como algo malo, sino que vemos la muerte como el sentido de nuestra vida, como la culminación de toda la obra de nuestra vida. Gracias por ver este video, compartan el video, dejen sus comentarios, si hay alguna duda, si hay alguna interrogante, pónganlo en los comentarios para saber si está bien cómo vamos caminando. Y nos vemos en la sección número 2, el día miércoles, a las 10 de la mañana siempre, con el tema El ser humano ante la muerte. Que Dios los bendiga y nos vemos el miércoles. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por